Leíamos en la carta a los Romanos esta semana que la ley define el pecado y que hay pecados que son fácilmente identificables, en el sentido que se ven. Dice: no matarás. Claramente es un pecado. El resultado de ese pecado se ve en muerto, así que es algo que se verifica, es algo que se ve. No robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Todas cosas que se ven con la práctica. Pero la codicia, Pablo dice en Romanos 7:7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es la ley la que nos abre los ojos con respecto a la codicia. Y la codicia, decíamos también el miércoles, tiene muchas caras. El foco de la codicia es amplio. Y la ley dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es un sentimiento y es la madre de los otros pecados. Por codicia se mata, por codicia se roba, por codicia se comete adulterio. El deseo perverso. La codicia es la exaltación de las cosas mundanas por encima de las celestiales. Y es el descontento de las personas por lo que Dios les ha dado. Y es la fuente primaria de los pecados. La codicia básicamente es el amor por las cosas materiales. Y en un sentido estricto, la codicia es amor por el dinero. Y Pablo escribió diciendo a Timoteo en su primera carta, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que ahora, en este punto, y antes de empezar con la exposición, quiero que te preguntes, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Por qué te resulta tan importante? Y sobre todo, ¿estás siendo sabio con el uso del dinero? El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Como siempre vemos, el problema no está ni en el dinero, ni en la ley, el problema está en el corazón humano, ¿sí? En las pasiones pecaminosas. Y la Biblia nos muestra los modos erróneos y los modos correctos de conseguir el dinero. Bueno, uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es no robar. Dice Éxodo 20:15, no hurtarás. Y esto, bueno, puede ser de manera directa, robar a una persona, sustraerle la billetera, eso es robar. Pero también hay maneras no tan directas. Por ejemplo, se puede hurtar por medio del fraude. El Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga. Ahí tenés una manera de robar que no es que le estás sacando la billetera. Pedís prestado y no pagás. Mas el justo dice, tiene misericordia y da. Amós 8:4 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza.
Miqueas 6:11 dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Es una forma de robo. Otra es el cobro de intereses exorbitantes por un préstamo. Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Levítico 25:35 dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Otra forma de robar es no pagar lo que corresponde a los trabajadores. Y Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Diferentes formas de hurto. Y otra forma es también el engaño. Segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está hablando de los falsos maestros que engañan a las personas para robarles. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente sobre este versículo. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Diferentes formas de hurto. Y fíjate que muchas de ellas son legales. No van presos las personas que hacen alguna de estas cosas. Y esto demuestra lo alejado que está el mundo, la sociedad, de la voluntad de Dios. Y la Biblia también, decíamos, establece la manera correcta de conseguir el dinero, que es trabajando. Las personas deben ganar el dinero trabajando para su sostén, para su mantenimiento. Y Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10 en adelante: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, es la voluntad de Dios que las personas se ganen su propio sustento y que sostengan también a sus familias. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y no solamente eso, tienes que trabajar para poder sustentarte a vos, a tu familia, y pagar los impuestos y toda clase de deuda. Romanos 13:6 dice: porque por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios, a que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y también para ayudar a los necesitados. Esa es la voluntad de Dios. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Santiago 2:15 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué clase de cristianos sos? Dice Santiago. Entonces, hay una buena manera de ganar dinero y una mala manera de ganar dinero. Y la actitud correcta con respecto al dinero es reconocer que Dios es dueño de todo. Y que Dios es el que nos da las habilidades para ganar el dinero.
Ageo 2.8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué te parece? Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es el proveedor. De Él provienen todas las cosas. El gran error es depositar tu confianza en el dinero. Amar el dinero es destructivo. Pensé en Acán, pensé en Balaam, pensé en Judas, en Ananías y Zafira. ¿A dónde puede llevarte el amor al dinero? El creyente no confía en el dinero, sino que confía en Dios. Y se evidencia en su generosidad. La relación que tienen las personas con el dinero es un parámetro, es una medida de su relación con Dios. Vos fíjate que el Señor Jesús estuvo relatando 3 parábolas a los escribas y fariseos. Vos las conocés, las hemos estudiado: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la de los 2 hermanos. ¿Y sabes por qué los relató esas 3 parábolas? Porque necesitaban escuchar. Estas parábolas muestran el amor anhelante del Padre hacia los perdidos y el gozo que le provoca a Dios encontrar. Y esto quiere decir que los pecadores deben arrepentirse para volverse al Padre. Los escribas y fariseos de corazón duro tenían que saber eso. Ahora, esta parábola que vamos a leer a continuación se las dice el Señor a sus discípulos. Así como los fariseos debían conocer esas cosas que el Señor les relató en estas parábolas, los discípulos deben entender esto. Es muy importante que los discípulos de Cristo entiendan cuál debe ser su relación correcta con el dinero. Cuidado, dice el Señor. Así que de eso trata esta parábola y nos muestra la voluntad de Dios sobre el uso del dinero. Lucas 16, hoy comenzamos el capítulo 16, versículos 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas me fuiste fieles,
¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En las dos parábolas, o sea, estoy hablando de la parábola de los dos hermanos, encontramos a un hombre que disipa los bienes de su padre. ¿Te acordás? Y vuelve arrepentido a su casa. Acá también tenemos a alguien que disipa los bienes de otro. Y la palabra que se usa es la misma en las dos palabras. Alguien que malgasta los bienes. Y como te decía, esta parábola está dirigida a los discípulos. Y antes de entrar en el análisis, te quiero recordar algo muy importante que tenés que tener presente siempre cuando lees una parábola. Son historias sencillas, todas las parábolas son historias sencillas. Esta ofrece sus dificultades, pero por lo general son historias sencillas, tomadas de la vida cotidiana, pero que encierran una enseñanza profunda. Y esa enseñanza profunda no todos la entienden. En lo superficial es fácil, pero la enseñanza profunda no es para cualquiera. Y el Señor dice en Mateo 13:11, te lo voy a volver a leer, ya lo leímos el domingo pasado, la Nueva Traducción Viviente: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no oyen, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. El Señor dice varias veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy vamos a tratar de profundizar en esta parábola, de entender su significado profundo. Y creo que te vas a quedar pensando en ella durante toda la semana. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Bueno, tenemos a un hombre rico. Podemos entender que este hombre tenía una gran hacienda, muchas tierras, y que las alquilaba, las arrendaba a personas para que las trabajen. Este hombre rico también se da a entender que era un hombre íntegro, justo, y que vivía lejos. No estaba en ese lugar porque no se enteraba de lo que el mayordomo estaba haciendo. Tantas propiedades tenía este hombre rico que tuvo que contratar a un mayordomo, alguien que administrara sus bienes. Y bueno, nos enteramos que alguien lo acusó al mayordomo, o que se decía por ahí que era un disipador de sus bienes. Y te vuelvo a repetir, la palabra disipador es la misma que se usa con el hijo pródigo. Esa clase de disipación. Malgastador. Y dice, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayor, ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, bueno, se enteró de esto y lo llamó para que
le explicara, le pidió explicaciones. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Y evidentemente el mayordomo no tuvo nada que responder. Lo que decían de él era verdad, se quedó mudo. Y claramente este mayordomo no era un esclavo, era alguien contratado, porque si hubiera sido un esclavo, el castigo que se le daría hubiera sido muy distinto. Fíjate en Lucas 12:46, dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y ese le castigará duramente en el original griego lo cortarán en pedazos. Entonces, eso hubiera ocurrido si era un siervo, si era un esclavo. Pero como no era un esclavo, lo único que quedaba, parece que no hizo un delito hasta ahora, no es que le robó, sino que malgastó. Lo único que podía hacer el hombre rico era echarlo. Y le dice: da cuenta de tu mayordomía. Tenía que rendir cuentas. En otras palabras, tenía que presentarle los libros de contabilidad antes de marcharse. Y este hombre, que era un hombre deshonesto, bueno, iba a aprovechar esa oportunidad que todavía le quedaba. Le quedaba un tiempito más al servicio del amo. Tenía que traer los libros. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Él se daba cuenta de la situación en la que estaba, era muy difícil. Podemos decir que sabía engañar a los demás, pero a sí mismo no se engañaba. Él se daba cuenta que tenía que enfrentar algo crítico. Y si no hacía algo pronto, se le venía la ruina. ¿Qué haré? Estudiaba la situación, meditaba. ¿Qué haré? Se había tomado muy en serio lo que el dueño le había dicho. Y pensaba, y cavilaba. Tenía que presentar los libros. Y sabía que sus acciones tenían consecuencias, porque él dice: porque mi amo me quita la mayordomía. Las acciones tienen consecuencias. Y afrontar esas consecuencias era algo muy feo para él. Dice: ¿qué voy a tener que hacer de ahora en adelante? Trabajar. Cavar, dice. Cavar no puede. Probablemente este hombre estaba acostumbrado a vivir holgadamente del dinero de otro, ¿no? Vivir en comodidades. Tal vez tanta comodidad lo hizo un hombre débil. No, cavar no puedo. Y dice: mendigar. Si no podía trabajar, debía mendigar. No, mendigar no. Mendigar me da vergüenza. Él se movía en un círculo de gente alto y de pronto un mendigo. No, le da vergüenza. No, esas no eran posibilidades para él. Tenía que hacer algo. ¿Qué podría hacer? Y consideraba las posibilidades, veía sus fortalezas y sus debilidades. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80.
tanto cavilar, tanto pensar, se le vino una inspiración, eureka. Se le prendió la lamparita. Para no andar cavando pozos, fosas, o lo que sea, para no andar mendigando, lo que él necesitaba es que alguien lo recibiera en su casa. Y la mejor manera de que eso ocurra era que las personas que lo pudieran recibir le debieran algo, que le debieran un favor. Entonces, puso en marcha su plan, a costas de, por supuesto, de los bienes del Señor, de su Señor. Entonces, llamando, dice, a los deudores, a cada uno, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y fíjate que él no le dijo: bueno, me acaban de pedir que rinda cuentas porque me están por despedir. No, no, ¿cuánto debes a mi amo? Como si no hubiera pasado nada, como si él tuviera todavía la autoridad. Él dijo: 100 barriles de aceite. Yo hice unas cuentas para ver cuánto sería más o menos al día de hoy, unos 4.000 litros de aceite, que equivalían en ese tiempo a 3.000 denarios. Yo lo expliqué varias veces. Un denario es el equivalente al pago de un día de trabajo. Podemos decir que un día de trabajo hoy serían 12.000 pesos. Perdón, sí, 12.000 pesos. Básicamente, ¿no? O sea, sacás la cuenta, multiplicás, y la deuda de este hombre sería al día de hoy unos 14 millones de pesos. Entonces, el mayordomo le dice: bueno, toma tu cuenta, el pagaré. Y rápido, dice, siéntate pronto y escribe 50. O sea, en realidad estaban cambiando el pagaré. Cambió uno de 100 por uno de 50. Y siéntate pronto, porque evidentemente era algo que había que hacer rápidamente. Ya le habían ido con el cuento de que él estaba malgastando sus bienes al dueño. No sea cosa de que alguien los viera. Siéntate pronto y poné 50. Tenían otro pagaré. ¿Te imaginás? Este hombre, el beneficio que tuvo, bueno, a él le debía un buen favor a este mayordomo, a costa de la pérdida bastante grande del dueño del campo. Dice que el segundo llegó y él le dijo: ¿cuánto debes? Mucho más, 100 medidas de trigo. Que el día de hoy, ya te digo, haciendo las cuentas, serían alrededor de unos 45 millones de pesos. Entonces, dijo: bueno, en vez de te voy a dar el pagaré, vamos a cambiarlo. Escribí 80 medidas de trigo. También un favor bastante considerable. Estas dos personas ya iban a tener una deuda con él. Un favor. Y cuando el amo se enteró de lo que estaba haciendo su mayordomo, pasó algo completamente inesperado. Porque vos, ¿qué esperás que sea la reacción del amo? Se entera de que este hombre está defraudándolo con sus bienes, está haciendo que los demás, los arrendatarios, le paguen mucho menos. La lógica sería que se enoje, que lo entregue a la cárcel, ¿no? Pero dice el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Lo alabó. Imagínate los discípulos cuando escucharon esta parábola,
realmente abriendo los ojos por la deshonestidad de ese mayordomo. De pronto el Señor dice que el dueño del campo lo alaba. Realmente sorprendente. Inesperado esta reacción. El amo alabó al mayordomo malo. Pero cuidado que no lo alabó por ser malo, no lo alabó por ser deshonesto. Ni por ser malgastador. ¿Lo alabó por qué? Fíjate, ¿por qué lo alabó? Por ser sagaz, por haber hecho sagazmente, por haber sido astuto, por haber sido sabio. Eso fue lo que alabó el dueño del campo. La perspicacia, la sabiduría, el haber aprovechado la oportunidad, por haber pensado y haber salido de la situación. Tenía una situación muy crítica por delante, pero él aprovechó la oportunidad. Amén. Y el Señor, con esta sorpresa, es que nos hace pensar. Y la aplicación, el propósito de la parábola está acá, escrita con todas las letras. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es la aplicación de la parábola. Los hijos de este siglo, es decir, los pecadores, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, aquellos que viven en tinieblas, son más sagaces, dice el Señor, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y el Señor habla de hijos de luz, hijos de este siglo, o sea, gente que está limitada por este tiempo, gente que no ve más allá. Los hijos de este siglo son aquellos que entienden que esto es todo lo que hay, que la vida no tiene un más allá. Son los hijos de este siglo. Ellos son más sagaces estando en tinieblas, en los tratos con sus semejantes, dicen, que los hijos de luz. Los hijos de luz que ven, que entienden, que conocen la verdad. ¿Vos podés entender esto? Los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Son más hábiles, más inteligentes, más sabios, siendo que viven en un horizonte completamente limitado. Mientras que nosotros, los hijos de luz, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que somos ciudadanos de los cielos, no lo somos. Los hijos de este siglo son activos, son diligentes en sus asuntos, en sus negocios, en asegurar su futuro terrenal, en tratar con los otros, para asegurarse una posición aquí, en esta tierra, en este siglo. Y dan pasos seguros para lograrlo. Actúan con sagacidad, se sacrifican, lo piensan. Pero los hijos de luz estamos tan concentrados en nuestro futuro celestial, en nuestro futuro eterno, o estamos
concentrados en las cosas materiales igual que los hijos de este siglo. El mayordomo no es un ejemplo para nosotros por sus hechos fraudulentos, pero es un ejemplo en cómo él se preparó para lo que había de venir. Y el Señor Jesús constantemente está hablando de que debemos prepararnos, ¿o no? Como hijo de luz, ¿estás buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O estás preocupado por qué vas a comer, qué vas a beber, qué te vas a poner? Como los gentiles, como los hijos de este siglo. ¿Cuántos están más enfocados en los deportes, en la selección, en los negocios, en el trabajo, en el auto, en los amigos, que en los asuntos celestiales? El Señor Jesús dice, ¿te das cuenta? Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Ellos tienen tratos con otras personas por asuntos terrenales. Nosotros tenemos trato con otras personas por asuntos celestiales, no, por asuntos terrenales. Son más sagaces que nosotros. Y con respecto al dinero, los hijos de luz son especialmente faltos de sabiduría. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es tu relación con el dinero? El Señor Jesús ahora nos va a dar no un consejo, una orden de cómo tenemos que nosotros administrar el dinero. ¿Y vos qué pensás? ¿Qué nos dirá ahora? Tienen que comprar dólares. O tienen que invertir en, como es Bitcoin, plazo fijo. O tienen que guardarlo bajo el colchón. ¿Eso dirá el Señor Jesús? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos, sean sagaces en el trato con sus semejantes. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Porque este hombre era un mayordomo. Y nosotros somos mayordomos. El mayordomo administraba las riquezas de otro, del dueño del campo. Y nosotros administramos la riqueza de otro, las riquezas de Dios. Y el Señor dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, las riquezas que son inestables, que son inseguras, que son transitorias, que son engañosas. ¿Sabes en el original cómo se traduce literalmente la frase riquezas injustas? Mamón de injusticia. Mamón es un dios falso, es el dios del dinero. Entonces dice, ganad amigos por medio del mamón de injusticia.
con tanta, ¿cómo decir? ¿Qué palabra emplear? Candidez, con tanta ingenuidad, con tanta falta de sabiduría, nosotros decimos, mi dinero, mi casa, mi auto, mi trabajo. Nosotros somos mayordomos. Tenemos que entender que no es nuestro. Que el Señor nos está dando estas cosas para que las administremos para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros gustos o para Él. Y el Señor manda invertir las riquezas injustas para ganar amigos. ¿Qué significa? Que tenemos que invertir en el reino para que otros conozcan el Evangelio y crean. Eso es invertir sabiamente. Eso es ser sagaz en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor exhorta a sus discípulos a ser sagaces, astutos, a estar a la altura de sus llamamientos, a la altura de lo que son. Somos ciudadanos de los cielos, no somos ciudadanos de la tierra. Somos administradores de los bienes materiales de Dios para su gloria. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cuidado, dice el Señor. Cuidado cómo administras sus bienes, porque dice, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es infiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Todo es del Señor. Todo. Y si Él te dio lo que te dio y vos considerás que es muy poco, y con eso te justificás y decís, no, yo esto no lo puedo, no es para el reino, esto lo gasto solo para mí, porque es muy poco. Pero cuando tenga mucho, ahí sí. Cuando tenga mucho, ahí sí voy a poder ayudar a mis hermanos, ofrendar. Pero ahora no, porque tengo muy poco. ¿Te das cuenta? No se trata de lo que tenés, sino que se trata de tu corazón, de tu fidelidad, de tus prioridades. El que es fiel en lo muy poco, dice, también en lo más será infiel. Y el que en lo poco, en lo muy poco, es injusto, también en lo más es injusto. No depende de las circunstancias, depende de tu carácter, de tu prioridad. Algunos dan de lo muy poco que tienen, y las iglesias de Macedonia son un ejemplo de eso. Mirá, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente de 2 Corintios 8:1. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez gozan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que tenían, lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Ellos eran muy pobres.
Pero dice que rogaban, se ve que Pablo le decía, no, ustedes no pueden, hay iglesias que son más ricas, hay gente que está en mejor posición, ustedes no. Y ellos rogaban que se los dejaran participar, para ofrendar a los pobres de Jerusalén. El problema no está en lo poco o mucho que tengas, sino en tu fidelidad, en tu mirada espiritual. El que es fiel en lo muy poco, será fiel cuando tenga más. Pero el que es injusto, el que es egoísta, el que es permisivo, lo será teniendo poco, teniendo mucho. Permisivo consigo mismo, ¿no? En realidad, no tiene que ver con lo que se tiene, sino con el compromiso con el Señor. Con cuán sagaz es en los asuntos espirituales. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es bueno? ¿Te das cuenta que tu relación con los bienes materiales tienen que ver con tu recompensa eterna? Porque el Señor ve tu corazón. ¿Quién os confiará lo verdadero si no fuiste fiel con el mamón de injusticia? Si confiaste más en el mamón de injusticia que en el Dios verdadero. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Eso es lo que le importa a Dios, un corazón fiel. Y que vos obres con fidelidad. Y el dinero muestra en quién confías. Si confías en Dios o en el mamón de injusticia. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y hay una parábola que muestra con suma claridad lo que quiere decir esto. La importancia de ser fiel en la mayordomía. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Tenés claro eso? Todo. Y somos responsables de cómo lo administramos. Vamos a leer Mateo 25:14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A uno le dio mucho, a otro le dio menos, y a otro le dio muy poco, podríamos decir. Y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Te das cuenta cómo la fidelidad tiene que ver con tu relación con Dios? La administración del dinero tiene que ver con tu relación con Dios. Y la fidelidad es un reflejo de tu amor. Mirá lo que dice el Señor y cómo concluye esta parábola. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mamón de injusticia, las riquezas. O servís a Dios, o servís a las riquezas. O servís a Dios, o servís a mamón. O amás a Dios, o amás a mamón. Es posible decir que amás a Dios y confiar en las riquezas. Es posible eso, pero no es posible servir a los dos. No es posible amar a los dos a la vez. A Dios no se lo puede engañar. Aquel que tiene su corazón en el mundo utilizará sus bienes para asuntos del mundo. Y aquel que tiene su corazón en el reino de los cielos utilizará sus bienes con sabiduría. Así como el dueño del campo le dijo al mayordomo: da cuenta de tu mayordomo. Todos nosotros vamos a escuchar algo parecido. Un día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de cómo administramos todo lo que Él nos dio. Yo voy a tener que dar cuentas de cómo administré mi llamado pastoral, cómo administré mi relación con mi esposa, con mis hijos, con los dones que el Señor me dio, con el dinero que me dio, porque todo le pertenece a Él. Cada uno de nosotros va a dar cuenta. Da cuenta de tu mayordomía. Y el mayordomo se dio cuenta que estaba en una situación límite y que el tiempo no era eterno. Todavía era mayordomo. Y dijo: ¿qué haré? Le quedaba poco tiempo, ¿qué haré? Tenés que pensar como un mayordomo. Tenés que pensar. Porque si no sos sagaz, te espera la ruina. Tenés que pensar dónde está tu corazón. Tenés que pensar si estás aquí de paso y sos un ciudadano de los cielos, o sos un ciudadano de la tierra y sos un hijo de este siglo. Tenés que pensar, y si cabe, tenés que arrepentirte y creer.
Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Si tu empeño, tu horizonte, tus fuerzas, tus propósitos están en los asuntos terrenales, arrepentite. No te vas a llevar nada de este mundo. Sé sagaz, sé inteligente, sé sabio. ¿Qué haré? Dijo el mayordomo. Y vos preguntate, ¿qué haré? Y el que dijo, yo sé lo que haré. Bueno, espero que vos también. Amén. Que vos también sepas. Pensalo y date cuenta de tu posición. Si sos un hijo de Dios o un hijo de luz, actúa como un hijo de luz, también con tu dinero. Y si sos un hijo del siglo, arrepentite y cree. Un día todos daremos cuenta de la diferencia. ¿Amén?